Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su espacio, Conversaciones Saludables. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conversaciones Saludables. Hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Rafael López, un gran profesionista con un montón de especialidades. Además, hoy viene a hablarnos de un gran médico con un historial brutal con respecto a la docencia en la UNAM, formado en medicina crítica, formado en anestesiología, y hoy nos viene a hablar en una de las especialidades que actualmente ejerce con excelencia, la medicina estética. Rafa, platícanos, por favor, ¿cuál es tu especialidad hoy? ¿A qué te dedicas? Bueno, mira, gracias por invitarme. Hoy me dedico a la medicina estética porque he encontrado que es parte de la pasión que te mantiene vivo a veces en la vida, aunque hayas ejercido mucho tiempo cierta área de tu profesión, se vale seguir descubriendo cosas nuevas y hoy la pasión de ver la alegría en las personas cuando mejoran o modifican algún aspecto de su apariencia nos alimenta el alma. Totalmente, totalmente. Oye, ¿y cuál es tu sello? Porque con toda la especialidad y todo el manejo que tienes, todo el bagaje que tienes, ¿cuál es tu sello hoy en este contexto de medicina estética? Mira, yo digo, sin querer sonar petulante, que Dios me dio la bendición de tener el arte en las manos. La belleza es la combinación del arte, ¿sí?, con la ciencia y la experiencia del ser humano. Y esto lo puedes trasladar a la pintura, a la escultura, a la arquitectura, a cualquier área de la vida. Entonces, un ser humano que esté en búsqueda de la belleza es muy válido, es verdaderamente valioso siempre buscar eso, porque los seres humanos tendemos siempre a lo perfecto. ¿Y estas herramientas cuáles son? O sea, para que tú puedas imprimir este sello y este arte, coincido totalmente contigo, todo el mundo buscamos siempre sentirnos, vernos, incluso yo podría hablar de seguridad, ¿no? En una sociedad que creo que además se ha vuelto un poquito más exigente. Hoy no sé si las redes, no sé si tú lo has visto en tus pacientes, pero también son más exigentes en este contexto de estética. ¿Cuáles son las herramientas que ocupas para este diseño? Bueno, mira, habrá que mencionar que primeramente el pilar de este tipo de tratamientos médicos es el entendimiento perfecto con el paciente. El saber escuchar la necesidad del paciente y el saberle transmitir cuáles son los alcances y los límites de lo que podemos hacer con un paciente es muy importante. Claro. Guiarlo en el área del entendimiento de qué es conveniente, qué es prudente, qué es seguro para el paciente y qué cosas, a pesar de que el paciente quisiera realizarse, lo pueden meter en un problema serio de salud. Sí, de acuerdo. En este entendimiento, ¿cuál es el perfil de tus pacientes? ¿Quiénes asisten contigo? ¿Cuál es la búsqueda que tú notas principal? Porque me imagino que debe haber en estos perfiles una demanda muy diferente. Sí, en efecto. Mira, generalmente el sector femenino siempre busca todo aquello que mejore la imagen de la cara, sobre todo de la cara. Y hoy día la tecnología ha avanzado en forma impresionante. De hecho, no alcanzamos a abarcar todo lo que nos ofrece la tecnología con sus diferentes metodologías para mejorar el aspecto de la belleza en el sentido más amplio de la palabra. Y curiosamente, los hombres hoy día buscan también muchísimos tratamientos médico-estéticos, de tal suerte que en la consulta tenemos 50% mujeres, 50% hombres, y últimamente con la sorpresa que los hombres demandan más servicios, ¿sí?, que las mujeres. ¿En serio? ¿Como cuáles? A ver, platícanos. Mira, por ejemplo, la papada es algo muy común que no le gusta a la gente verse con ella. Entonces, lo buscan mucho. La toxina botulínica, que todo el mundo conoce como Botox, es algo que también llaman mucho. Y hoy, debido a las redes sociales, están muy enterados de qué hay en el medio de tecnología. Entonces, buscan mucho el lifting facial con cierta aparatología, buscan mucho el láser para mejorar manchas. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Querétaro es muy común que las mujeres estén manchadas de la cara y buscan mucho ese tipo de tratamientos. ¿Esto por daño solar? Esto por fotodaño, sí, es correcto. Por el uso inadecuado de bloqueadores solares, de cremas que no son para su tipo y necesidad de piel, etcétera. ¿Tú qué manejas todo este contexto cuando ves, por ejemplo, que pudiera ser una mancha por temas endocrinos, ¿no?, hormonales, hígado? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se trabaja eso? Es muy buena pregunta. Mira, generalmente
en muchos lugares se les da solamente alguna crema de uso tópico, lo cual no necesariamente los va a llevar a solucionar el tema. Hay que entender, como tú bien lo dices, que el problema de la piel manchada es un problema que tiene una base metabólica, sobre todo dependiente de ciertas hormonas. Si el médico responsable no controla ese sistema hormonal y al mismo tiempo genera algo por encima de la piel, para que nos entiendan, ¿sí? Hacemos un efecto sándwich, es decir, tenemos que tratar la piel por encima, ¿sí? Y por abajo, para que cierta capa de la piel, que se llama dermis profunda, deje de producir ese pigmento que está manchando la cara. Claro, claro. Te comento esto porque yo, como ya he compartido, yo me dedico al padecimiento crónico metabólico y esto sucede mucho y puede tener de repente un impacto, por supuesto, estético, pero hay cosas que requieren un trabajo local, como dices, el láser y no sé qué otras, platícanos, Botox, ¿qué más? Bueno, hay infinidad hoy día de tratamientos, de posibilidades, ¿no? Cada día se tiende más a no utilizar los métodos sumamente invasivos, como es la cirugía, que tiene su lugar muy especial, la cirugía estética, que hay cosas que la medicina estética no puede reemplazar, no puede sustituir, pero con el avance tecnológico hoy tenemos rellenos faciales de ácido hialurónico, de hidroxiapatita de calcio, tenemos tratamientos para ojeras, tenemos tratamientos para mejorar, definir, por ejemplo, la nariz, los labios, ¿sí? El óvalo de la cara, perfilamiento mandibular, que está muy de moda, rejuvenecimiento de escote, de manos envejecidas, eliminación de grasa corporal, elevación de senos, aumento de glúteos, en fin, la gama de posibilidades es gigantesca. ¿Y qué se tiene que hacer para tener un tratamiento u otro? O sea, ¿de qué depende esta primer consulta contigo? Bueno, primero, como te decía, entender la necesidad del paciente. ¿Qué está buscando el paciente? No solo para sentirse y verse mejor, sino también para proyectar esa imagen que siempre ha deseado proyectar, recordando que lo que eres adentro se ve afuera, ¿no? Entonces, hay que entender esa parte del paciente, también entender con qué energía lo está buscando. Esto es muy importante porque el paciente dismórfico, aquel que no entiende qué está bien y qué está mal en su imagen, si podemos decir que algo está mal, es un paciente complejo. Entonces hay que entenderlo muy bien, llegar a un punto de claridad y de inflexión donde el paciente entienda qué sí se puede hacer y qué es lo mejor para él o para ella. Claro, qué bueno que mencionas esto porque también creo que hay un franco prejuicio cuando tú asistes a una consulta estética porque se generaliza como trastorno, mala autoestima, trastorno dismórfico, etcétera. Esto yo no estoy de acuerdo con esto, ahorita tú nos vas a compartir, porque yo creo que es muy válido siempre buscar sentirse mejor, verse mejor, como lo acabas de comentar, y no tiene nada que ver con que yo dependa o mi emocionalidad dependa siempre de ello, ¿cierto? Mira, aquí el tema fuerte y sobre todo en las nuevas generaciones es que las redes sociales están generando una influencia muy grande. Sí. ¿Sí? Entonces hoy la identidad, la seguridad de la persona tiene mucho que ver con lo que ve en redes sociales, de tal suerte que buscan imitar, mimetizarse con aquel artista famoso, con aquella persona que consideran exitosa y están buscando algo parecido, ¿sí? Aquí nuestra tarea comprometida, profesional, es hacer entender al paciente que su identidad y su valor como persona no tiene que ver con una imagen ajena a él mismo, sino que tiene que ver con aquello con lo que se sienta totalmente satisfecho desde el interior. No importa si para otras personas se ve bien o mal, necesita verse bien para ti. Esta cuestión de fenotipo, ¿no? O sea, las condiciones individuales, ¿cierto? Es correcto, es correcto. ¿Qué me queda bien a mí? Si no me puedo poner a lo mejor un volumen o un color o qué sé yo que no vaya con mi tez de piel, me imagino, la tez, el tamaño probablemente de mis ojos, de mi nariz, porque además yo he visto que además últimamente se está buscando volúmenes, ¿no? Antes era como toda la búsqueda lo más finito, lo más delicado y ahora se busca volumen. Sí, mira, hasta hace poco tiempo, la última década, la tendencia era, por ejemplo, hablando de cara, voluminizar para modificar ciertos ángulos de la cara. Hoy no. Hoy la tendencia es reestructurar a través de movilización de los paquetes grasos de la cara para intentarlo hacer de la forma más natural posible a través de los propios recursos del organismo sin meter en este mismo agentes que pudiéramos llamar
ajenos al organismo, que si bien son inocuos, pues como te decía yo hace rato, esto ha avanzado y ahora ya no estamos rellenando nada, ¿sí? Salvo que haya una necesidad específica, ahora estamos remodelando lo que ya tienes. Claro, sí, me parece muy bien. Y en esta remodelación, ¿cuál es tu porcentaje de trabajo? Porque me queda claro que a veces acudimos y vamos al médico para que me haga algo y se conserve de manera permanente como si esto fuera magia, ¿no? ¿Qué recomiendas antes, durante o después del tratamiento a los pacientes para que conserven estos beneficios? Bueno, es importante mencionar que en cualquier evento médico el paciente debe de ser responsable de su salud general. Es decir, es inútil que nosotros modifiquemos algo en tu cuerpo o en tu cara si tú no vas a poner de tu parte el 100 en términos de ejercicio, alimentación, higiene del sueño, etcétera. O sea, hay un montón de factores epigenéticos, los llamamos nosotros, que hoy día si tú no controlas para mantenerte saludable, no hay magia. O sea, no hay nada, no hay un producto en el mercado que per se te dé una duración infinita. No lo hay. Requieres hacerte procedimientos para evitar envejecer de una forma acelerada, pero al mismo tiempo cuidar tu estado de salud general con macronutrientes, micronutrientes, ejercicio, etcétera. Y también lleva una indicación, me imagino. Sí, exacto. Y fíjate, muy importante mencionar, los pacientes tienen la idea que con un evento médico estético van a mejorar mucho, al 100%, y ya no necesitan volver a hacerse nada. Y esto no es así. Claro, Esto es como la vida misma, somos entrópicos, tendemos a ir hacia el proceso de vejez por historia natural, ¿sí? Entonces tienes que mantenerte en la línea de cuidarte en el más amplio sentido para que realmente luzca lo que te hiciste. Sí, este contexto del mantenimiento yo creo que de repente cuesta un poquito de trabajo porque a veces de repente, en mi caso, llegan y me dicen, ay, sí, qué bueno, me siento muy bien y todo, terminan el tratamiento y regresan a los hábitos que lo trajeron anteriormente, ¿no? A tomar, no sé, sodas, ¿no? De todo esto, azúcar, harinas, etcétera, a trasnochar, el cigarro, no sé si tú vivas el mejoramiento de toda la complejidad metabólica, inmunológica, por supuesto, trastornos digestivos, trastornos, lo acabo de decir, del sueño. Entonces, esto depende de una continuidad y tampoco se pueden quitar en un par de sesiones 5, 10, 15 años a lo mejor de estos malos hábitos o medicación también crónica. Esto, ¿cómo anticiparlo? Porque además, no sé, puede ser mi percepción, pero ¿cómo lo vives tú cuando el paciente está más, no sé si está más dispuesto, me ha pasado, o sea, me lo han comentado, está más dispuesto a generar esta disposición, esta disciplina cuando se trata de estética que cuando se trata de algunas otras cosas? Que no sea dolor, ¿no? Porque por dolor también hacemos lo que sea necesario, pero en la estética creo que de repente están más dispuestos a hacer lo que se les indica. ¿Cómo lo vives? Sí, fíjate que sí, porque a todos nos mueve el ego. Todos tenemos un ego que mal manejado nos puede hacer daño. ¿Qué es eso? Así como, ¿De qué me hablas? Qué buena pregunta. Para ponerlo en términos muy sencillos, el ego es la distorsión de tu propia realidad. Ok. Y de cómo te relacionas con las cosas. Por eso el paciente enfermo rechaza la realidad de estar enfermo, pero a cambio de ello, cuando se ve en el espejo, ve una realidad que no le gusta probablemente, claro, y que quiere cambiar, ¿no? Sí, no, te lo respondo con una anécdota. Hace poco tiempo un paciente en Miami, una señora de edad avanzada, todos los días baja a la playa a solearse, ¿no? Se le estuvo poniendo botox y me dijo, doctor, yo no voy a dejar de fumar, mis 2 cajetillas diarias, y no voy a dejar de asolearme. El médico tiene que entender con quién está y parar ahí. Señora, yo no tengo nada que hacer por usted, yo no le puedo estar poniendo botox cada semana, porque ella nos decía, es que no me hace efecto el botox, no sirve, estoy muy arrugada. Señora, si usted se sigue asoleando 4 horas diarias allá abajo y no va a usar filtro solar y se pone a fumar, no tenemos nada que hacer para usted. O sea, es responsabilidad también de nosotros trabajar bien. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, creo que este compromiso y esto, qué bueno que lo comentas, me gustaría hacer un paréntesis aquí, porque la experiencia y la emocionalidad del paciente tiene esta implicación de propiocepción, ¿no? De cómo se vive, cómo se siente, y de ahí también la demanda de cómo se quiere sentir o cómo se quiere dejar de sentir y lo que está buscando contigo. Y platicarle, o sea, decirle o acercarlo a su participación activa en mantener este beneficio
es indispensable. Hay personas Sí. que de repente se molestan y le dices, bueno, sí, pero si este es tu objetivo, es importante que tú, por lo menos, si no eliminar, y no se trata tampoco de implicar que si, porque ahora se ha vuelto todo, me parece un poco delicado que ahora todo sea pro cáncer, ¿no? Si comes esto, si no comes esto, si haces esto, si haces, entonces cáncer, cáncer, cáncer. Todo te hace daño. Todo te hace daño. Mucho ejercicio Entonces, te hace daño, no hacer ejercicio te hace de daño. acuerdo, y yo creo que tiene también que ver como el cómo te sientes, la frecuencia, la cantidad de estos eventos para que de verdad se pueda volver un factor de riesgo y se considere definitivamente en el resultado del paciente, su salud o su proceso, entiéndase enfermedad, dependiendo de los programas que activen. En este caso, no sé, piel, el metabolismo, ¿no? Hígado, el estrés oxidativo que genera el ritmo de vida hoy, ¿no? El puro estrés, el tráfico, el ambiental, que no podemos evitar. O sea, ¿cómo decirle al paciente, esto sí depende de ti, esto probablemente no, ¿no? O sea, el ritmo, el trabajo, algunas cuestiones que yo veo que hoy implica el contexto laboral, un impacto durísimo en el individuo, Sí. y los que sí podemos evitar. Entonces, los que sí, ¿cuáles son lo que tú le recomiendas al paciente como base, como absolutamente necesario para que se cuide? Mira, yo le digo mucho a mis alumnos, investiguen bien la base, el sustrato de condición de vida de sus pacientes. Es inútil mejorar algo en el paciente, en su aspecto estético, si el paciente no tiene la base necesaria para mejorar aún más. Es decir, los procesos médico-estéticos te dan un empujoncito hacia la autoseguridad, la autoconfianza, la modificación de algún detalle de tu cara, de tu cuerpo, pero no te dan la otra parte, que ya es compromiso del paciente, y que consiste en entender cuál es tu condición de salud general y cómo la vas a mejorar. Te pongo un ejemplo. Yo a mis pacientes en general les mando coenzima Q10, Sí. porque es importante, ¿sí?, energizar a la célula, a la mitocondria, para que el paciente tenga más consumo de oxígeno y más energía, como por ejemplo para realizar una actividad física adecuada. Sabemos que la actividad física adecuada te va a mantener siempre con menos liberación de cortisol, que daña mucho a las células, con menos liberación de adrenalina, que también genera mucha acidosis metabólica, en fin, y con una serie de condiciones que hay que cuidar en el paciente, ¿no? Evidentemente el uso de suplementos, de vitaminas, especialmente antioxidantes como la vitamina C, vitamina E, tocoferol, etcétera, son sumamente importantes, y también es importante decir que el paciente no puede comprar en cualquier lado este tipo de productos porque hay de calidades a calidades. Totalmente. Entonces hay que manejar al paciente de una forma global, integral, y bueno, esa es la chamba que hacemos del lado de la docencia. Sí, ya sé. Esta referencia de los nutrientes, ¿hay alguno que digas, este es indispensable? Que no quiero decir que sea como de cajón a todos. Creo que, bueno, nos conocemos, Rafa, y no somos de personalizar tratamientos, pero ¿hay alguno que te soporte fuertemente en el resultado? Sí, sí, sin hacer a un lado la dieta adecuada, Claro. yo prácticamente a todos mis pacientes les indico superóxido dismutasa, porque la captación de radicales libres que genera la superóxido dismutasa me permite a mí tener menor consumo o menor desperdicio de moléculas de oxígeno libres, en consecuencia menores radicales libres, y que el proceso de envejecimiento sea más lento. Sí, fíjate que yo la he probado. Una vez, de hecho, alguien que tengo aquí enfrente me la recetó, y sí, creo que el capital biológico se percibe en los primeros 3 días. Sientes una calidad energética diferente, y sí, yo me viví francamente cómoda, con energía, un poquito más descansada. Y claro, naturalmente, si rindes mejor durante el día, tienes un mejor descanso, buscas Claro, un sí, sol mejor. totalmente de acuerdo. Ahora, fíjate, en este sentido, a veces aunque hagamos algún tratamiento que mejore tu aspecto físico, si el paciente emocionalmente no está bien, sigue viéndose triste, cansado, ojeroso, porque el poder de la combinación de emociones más baja energía
va a modificar tu aspecto sí o sí, Sí. sin importar qué te hayas hecho. Sí, claro, la pura expresión facial. O sea, si alguien te dice que está contento y trae una cara completamente colgada, no lo vas a creer. No, bueno, vete de fiesta hasta las 6 de la mañana También las y quiero ojeras. ver al otro día cómo estás, te hayas puesto lo que te hayas puesto. Sí, claro. Oye, Rafa, y este elemento que me parece crucial comentarlo, el factor emocional, que a veces implica que sí, el paciente va, viene, sigue las instrucciones perfectamente, asiste a su cita en tiempo y en forma, pero el estado emocional no se corrige o no se considera o probablemente no se sabe qué se trae. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo se lo comentas? Esta empatía me parece indispensable para los que manejemos y conocemos este contexto de medicina, mente, cuerpo, porque también depende de esto el resultado, ¿cierto? ¿Cómo Sí, lo sin manejas? duda. Mira, hoy día, sin quitar la relevancia que en la historia del ser humano tiene la medicina tradicional, para abarcar ahí a todos los tipos de medicina, ya nos está quedando chico el entorno y el conocimiento científico estricto. ¿A qué me refiero con esto? A que hoy día tenemos que entender el contexto psicoemocional del paciente para entender de dónde están emanando todas sus molestias, todas sus enfermedades. Hoy día la consulta, en mi caso, y creo que es el caso ya de muchos médicos, se ha convertido también en un poco de terapia racional emotiva, ¿no? En un quick de cómo estás, cómo te sientes y cómo puedo ayudar con eso. Fíjate que muchos pacientes llegan y hacen catarsis emocional de lo que traen. Te dicen, por ejemplo, no me gusta mi nariz, ¿ok? Y se sueltan llorando, ¿no? Entonces tienes que desarrollar la habilidad de entender qué está pasando interiormente de tal suerte que el hecho de tener un detalle en la nariz te haga caer en llanto, porque evidentemente esto se está manifestando en todo su entorno social. Sí, fíjate que ahorita lo comentas alguna vez, una paciente me dijo, es que yo tengo que hacer algo con mi nariz porque además yo sé, ya me dijeron que la nariz es personalidad, ¿no? Entonces imagínate, en esta percepción de que la nariz era personalidad y algo estaba mal con su nariz, imagínate la implicación de que entonces algo está mal con mi personalidad y esto es muy fuerte, ¿no? Y creo que también tú lo ves, ¿no? No es lo mismo que alguien traiga un franco marcado entrecejo, a un nasogeniano, porque sonríe o no. ¿Cómo lo...? Sí, pusiste un buen ejemplo. Mira, esta situación del entrecejo donde se marcan los surcos, es muy común que la paciente o el paciente llega y me dice, doctor, quiero quitarme esto porque siempre me dicen que estoy enojado. ¿Sí? Y evidentemente a los seres humanos no nos gusta tratar con alguien que está enojado. ¿Sí? Entonces hay un contexto social, hay ciertos paradigmas que hemos dado por verdaderos en la sociedad y que nos obligan a eliminar de nuestra vida ciertas cosas porque no empatizamos con los demás, ¿no? Entonces, esto tiene su pro, no es malo. Lo que es importante es mantenerlo sano en el área psicoemocional. Es decir, puedo mejorar tu aspecto para que no te digan que estés enojado, pero también tú encárgate, a pesar de tu aspecto, de mostrar que no eres una persona que está enojada. Claro, por supuesto. Tampoco dar por hecho, porque alguna vez tuve un paciente joven, joven me refiero 25, 26 años, y tenía muy marcado aquí, pero usaba lentes y desde muy chico tenía estos como bifocales, ¿no? Entonces tenía que hacer mucho el uso del gesto para su visibilidad y probablemente no tenía nada que ver con su emocionalidad, pero estaba presente el marcaje, pero por el uso, ¿no? de esta acomodo visual del que dependía, que no tenía nada que ver con lo emocional. También eso es importante porque a veces, como tú dices, dar por hecho socialmente que es enojón, o sea, clasificarlo de alguna manera solo por expresión facial, me parece sumamente sesgado, ¿no? Muy poco, y yo, bueno, desde este lado sería como poco profesional juzgar a un paciente en principio por esa expresión. Fíjate, te voy a dar el mejor tratamiento que existe y seguirá existiendo para los pacientes en el área de la estética. El paciente que no se etiqueta y modifica algo para beneficio y gusto propio, ese es el 100% del resultado. Cuando el paciente busca, por ejemplo, en el tema de la nariz que mencionabas, busca imitar la personalidad y la nariz de alguien, ese paciente tiene mucho terreno perdido, porque nunca va a llegar a ese lugar donde desea, porque simplemente es otro individuo, diferente al que está viendo en TikTok, etc. Entonces ese es un tema con el que hay que
lidiar todos los días para que el paciente no se sienta desagusto y el paciente no califique su tratamiento como insuficiente, porque cuando tú te comparas, la comparación no acaba nunca. Completamente de acuerdo. Rafa, muchísimas gracias. Dime, ¿dónde te podemos encontrar? Pues en mis redes sociales, en Facebook, estoy como @Dr. Rafa, Rafa con PH, como catalán, y en Instagram como Dr. Rafa, completa la palabra, _MX. Tú estás a Salara de Juriquilla, ¿cierto? En Juriquilla, sí, exactamente en Juriquilla, ahí estamos a sus órdenes. Los que nos escuchen y anden por ahí, ya de una vez vayan a sumarse con el doctor. Rafa, ¿algún mensaje que les quieras compartir a todos, no solamente a los que por supuesto estén dispuestos a tomar una sesión muy completa, seria y con excelentes resultados, porque conozco tu trabajo? ¿Qué les dirías como un sello personal? ¿A qué los invitas? Primero, a que conserven saludablemente el diálogo con ellos mismos, para que de ahí puedan entender en dónde están parados estéticamente, ¿sí? Y que se acerquen a un profesional. En México todavía es muy mal visto preguntar por las credenciales de un profesional, ¿sí? Y no tiene nada de malo. Así debiese de ser. Entonces yo le recomiendo a tu público que pregunten, ¿sí? ¿Cuál es la historia académica, la experiencia del médico con el que están? Porque va a poner manos en acción sobre tu cuerpo, ¿sí? Entonces, y tu imagen. Entonces, olvidar un poco que es un gasto, es una inversión, y como toda inversión debe de ser analizada, cuidada y ponerla en manos de un experto. Completamente de acuerdo. Y esto que comentas de la inversión con respecto a tu estado de ánimo, el que te sientas contento, etcétera, claro que va a repercutir en tu salud general. Por supuesto. ¿Cierto? Por supuesto. Entonces, esto es muy importante porque además sí es cierto también que hoy en día hay muchos que toman muy a la ligera, que toman un curso de un par de meses y hacen cosas, creo que en condiciones que los ponen en peligro, no solamente a los pacientes, sino a ellos mismos, ¿no? De generarse una situación delicada, problemática, tener efectos irreversibles tal vez. A mí me han llegado consecuencias de esto y es muy triste porque nosotros tenemos, como lo acabas de decir, el derecho, la responsabilidad de acercarme al profesional y decirle, a ver, como dices, tus credenciales o cuánto tiempo tienes haciendo esto. Yo creo que es muy válido, muy humano también, saber dónde vas a poner, en quién vas a poner tus manos. Entonces yo también los invito a que hagan una elección responsable. Aquí ya tengo una muy buena opción. Rafa, como siempre, platicar contigo es enriquecedor. Gracias. Un gran ser humano. Yo creo que siempre un gran profesional tiene que tener debajo un gran ser humano. Aquí está mi buen amigo Rafa. Muchísimas gracias por haber estado. Encantado, Indra. Gracias. Estamos en contacto. Que estén muy bien. Por supuesto, si tienen algún tema o alguna inquietud, pónganos aquí abajo para que nosotros en adelante podamos seguir invitando a profesionales que nos ayuden a despejar estas. Acuérdense que este es un espacio también para ustedes y sean partícipes del mismo. Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias, Rafa. Al contrario, un gusto. Muchas gracias.